cuanto más usas la inteligencia artificial, más tonto te estás volviendo. No lo digo yo, lo dicen investigadores del MIT, investigadores de Suiza y lo dicen los últimos datos sobre cómo está variando el coeficiente intelectual en los últimos 40 años. Sin embargo, la IA también te puede hacer más inteligente que nunca y la diferencia está en un único concepto. Si te quedas en los siguientes minutos, en este vídeo te voy a explicar el concepto de la deuda cognitiva y de los peligros que tienes a la hora de delegar sin criterio. También te daré alguna señal y herramienta para saber si estás acumulando esta deuda. Y es que trabajo con profesionales y alumnos y veo sin cesar cómo ambos hacen y acumulan esta deuda en ellos. Si no te quedas, simplemente decirte que dejarás de aprender habilidades que te van a hacer falta en el futuro. Vamos a ello. Mira, el primer bloque es el bloque de contexto. Te tengo que decir que el 70% de los profesionales ya usan inteligencia artificial. Pero de este 70%, solo el 27% de ellos lo hace con criterio. Es decir, hay una enorme brecha entre las personas que están utilizando de la forma adecuada la IA y aquellos de las que no. Y es que hay una diferencia muy grande, enorme, entre delegar una tarea y delegar tu pensamiento. Y esta va a ser la clave del vídeo. Cuando le pides, por ejemplo, cuando le pides a una IA que busque datos, estás delegando en una tecnología una tarea. Sin embargo, cuando le pides que te dé una opinión sobre unos datos, estás delegando tu pensamiento. Y lo peor no es eso, lo peor es que cada vez que delegas un pensamiento se te hace más fácil volver a hacerlo. Los investigadores del MIT llaman a esto pereza metacognitiva, es decir, dejar de pensar en sobre cómo piensas. Y cuando has dejado de hacer esto, ni siquiera te has dado cuenta de ello. Bien, ¿qué le pasa a tu cerebro? Pues te lo voy a decir con 3 evidencias. La primera evidencia fue un estudio de Gerlitz en el año 2025, en el que contaron con 666 participantes del Reino Unido. Y por no liarme con el tema del estudio, la conclusión fue que los que más usan la IA generativa puntúan más bajo en pensamiento crítico. Y es que el problema, según Gerlitz, es lo que él denominó la descarga cognitiva, delegar tareas mentales por comodidad. Más datos de este estudio es que los más jóvenes, es decir, personas entre 17 y 25 años, son los que más descargaron en tareas dentro de la tecnología de la inteligencia artificial y los que peores puntuaron en pensamiento crítico. Sin embargo, personas mayores de más de 46 años se vio como usan menos la inteligencia artificial, sin embargo, consiguen mayor pensamiento crítico. Una conclusión que podemos sacar de este informe es que cuanto menos sabes de un tema, más te fías de la IA. La evidencia número 2. La evidencia número 2 es un estudio del MIT. Estudiantes universitarios del MIT durante 4 meses los dividieron en 3 grupos. Un grupo les dejaron utilizar para una serie de tareas, les dejaron utilizar los LLMs. Para otro grupo les dejaron utilizar simplemente buscadores como Google. Y para el tercer grupo no les dejaron utilizar tecnología alguna. Los hallazgos fueron clave, y es que los que usaron los LLMs, es decir, la inteligencia artificial, y lo usaron sin ningún tipo de método, se vio y concluyó el informe que perdieron capacidad de juicio independiente. Lo segundo es que los trabajos hechos por estos alumnos que estaban utilizando la IA, pues eran menos singulares, es decir, todos los trabajos parecían iguales y estaban como sin alma. Como te decía, yo que trabajo con muchos alumnos y sobre todo para asignaturas de IA generativa, veo como me hacen cada vez más trabajos, pero todos se parecen entre sí. A veces no hay pistas, no hay rasgos de personas humanas detrás de esos trabajos. Lo tercero que evidenció el estudio del MIT es que se produce una especie de cámara de eco, donde la IA refuerza lo que cada persona ya sabía o deseaba. Es decir, que la inteligencia artificial, para hacer esos trabajos, no te reta, no te desafía.
Y lo que se demostró en este estudio del MIT en cuarto lugar es que se perdieron conexiones neuronales de las personas que utilizaron la IA sin método alguno. Esto lo hicieron a través de mediciones de encefalograma, pero se vio cómo se perdían esas conexiones neuronales a través de que un pensamiento mucho más superficial, incluso llegando a demostrar de que perdían capacidad de memoria a largo plazo o de citar correctamente sus propios trabajos. La evidencia número 3 es lo que te decía al principio y que se llama el efecto Flynn inverso. Y te lo explico brevemente. En el año 1930, un investigador, James Flynn, demostró que el coeficiente intelectual de la sociedad subía 3 puntos por década. Es decir, nos volvíamos más inteligentes entre los años 1930 y 1980. Sin embargo, un noruego en un estudio posterior demostró justamente lo contrario, es decir, que a partir del año 1980 se produce un punto de inflexión y en los países desarrollados el coeficiente intelectual desciende. Y esto, entre otras medidas, fue en gran parte por la tecnología, lo que algunos le llamaron el efecto Google. La IA generativa, por lo tanto, nos llega en un momento ya de deterioro cognitivo. Y esto es importante porque la IA generativa no causa este problema de la reducción del coeficiente intelectual, pero sin embargo sí que pienso que se puede agravar y que puede potenciar este problema. ¿Qué es la deuda cognitiva? La deuda cognitiva es lo que dejas de aprender hoy y que necesitarás saber mañana, por delegar tu pensamiento en la inteligencia artificial. Es una deuda de aprendizaje que tienes contigo mismo. Y los dos mecanismos que explican la deuda cognitiva y que vienen también en parte por las evidencias que te daba antes, el primero de ellos es la atrofia por delegación. Nuestro cerebro tiene una propiedad que se llama neuroplasticidad, que lo descubrió Ramón y Cajal y que le valió un premio Nobel. Pues bien, esta característica de nuestro cerebro, la neuroplasticidad, indica que cuando necesitamos aprender más cosas y cuando fortalecemos un aprendizaje concreto, un área determinada de nuestro cerebro se potencia, se expande. Pero también funciona en el lado contrario, es decir, cuando dejamos de pensar en alguna cosa concreta, en algún área de conocimiento concreta, nuestra zona de cerebro que procesa esa información se atrofia, se reduce. Por lo tanto, atrofia por delegación. Y luego también hay otro mecanismo que explica la deuda cognitiva, que es la dependencia invisible. Es decir, cada vez que delegas una tarea en la inteligencia artificial, te sientes más adicto a volver a hacerlo, porque te genera comodidad. Entonces nos genera una dependencia, nos genera una acomodación por adicción. Bien, ahora que ya sabemos qué es esto de la deuda cognitiva, tengo que decirte que si esto sigue así, que si seguimos acumulando esta deuda, es decir, que dejamos de aprender hoy lo que necesitaremos el día de mañana, pues esto se nos puede dar en una situación algo distópica. Y piénsalo bien. Fíjate, antes de la revolución industrial, el trabajo físico que había, pues nos mantenía con el cuerpo en forma. Una vez que llegan las máquinas, pues entonces dejamos de utilizar tanto nuestro cuerpo físico y entonces empiezan a aparecer los gimnasios como esos lugares para darle forma a nuestro cuerpo que ya no le damos en el trabajo, porque el trabajo no lo requiere. Si el concepto de la deuda cognitiva sigue, si la inteligencia artificial es utilizada mal, quizás dejemos de pensar y necesitaremos en el futuro gimnasios cerebrales. ¿Los necesitaremos de verdad? La respuesta debería ser no, pero la tenemos que usar bien. Y es que, como te dije al principio de este vídeo, la IA también te puede ayudar a ser más inteligente que nunca. ¿Pero cómo lo conseguimos? Bueno, pues la diferencia está en un cambio que puede parecer pequeño, pero que sin embargo lo cambia todo. Y aquí entramos en el bloque número 4, que es la solución de la delegación a la colaboración activa. Y es que bien utilizada, la IA aumenta tus capacidades cognitivas. Mal utilizada, la reduce. El peligro está en que no eres consciente de cuando lo haces bien o cuando lo haces mal.
porque usar la IA mal es cómodo, no duele, no produce unos resultados aparentes, pero sin embargo nos está haciendo menos inteligentes. ¿Qué errores, qué 4 errores cometemos cuando utilizamos la inteligencia artificial? El primero de ellos es la adulación, y es que la IA está diseñada para darte la razón. El segundo error que cometemos es lo que llamamos cámara de eco, y es que la IA también está pensada para reforzar tus creencias y tus deseos. El tercer error que cometemos es el confort, y es que al utilizar la IA, esta está priorizando el acuerdo, minimizando la fricción. El cuarto error es la ilusión por la competencia. Con la IA, conseguir un nivel medio de habilidades en varias de ellas puede resultar fácil y a más rápido, pero sin embargo, llegar a la excelencia sigue siendo complicado y sigue siendo clave el esfuerzo. Bien, sin embargo, ahora que ya sabemos cuáles son los 4 errores, vayamos a ver cuáles son las 4 acciones que podemos hacer bien para utilizar la IA y que potencie nuestra inteligencia, que potencie nuestras capacidades cognitivas. La primera cuestión es lo que llamamos andamiaje cognitivo. Debemos usar la IA en el momento que ya tenemos un conocimiento previo de un tema o utilizarla para absorber todavía mayor conocimiento. Y es que cuanto mayor conocimiento tenemos de un área, utilizamos la IA con mayor pensamiento crítico. La segunda idea para reforzar nuestro buen hacer con la inteligencia artificial es la división del trabajo. Es decir, hay que dividir las tareas y dejar unas tareas para la IA y dejar otra serie de tareas para nosotros. ¿Qué tareas le tenemos que dejar a la IA? Pues aquellas donde hay que ejecutar lo conocido, donde hay que seguir un procedimiento y donde hay unas soluciones predefinidas que ya han funcionado anteriormente. Sin embargo, las tareas que tienen que quedar para el humano es cuando navegamos por lo incierto, por lo ambiguo, cuando tomamos decisiones en las que son nuevas y no hay un manual y tenemos que tomar decisiones por intuición, también cuando tenemos tareas en las que tenemos que aportar un sentido, un juicio humano. Y es que esta tarea es exclusiva nuestra. Nunca, 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 por propia definición, una máquina podrá tener juicio humano. Por propia definición, esto es nuestro. Y nos deja descansando. El tercer elemento, la tercera tarea que para utilizar bien la inteligencia artificial sería la mejora dialéctica. Como te he dicho antes, la IA va a buscar minimizar la fricción. Y sin embargo, tu labor va a tener que ser maximizar esta fricción para no caer en la deuda cognitiva. Es decir, cuando converses con una IA, pídele contraargumentos, pídele puntos de vista, pídele enfoques, no validación de lo que ya piensas. Y la cuarta idea para poder mejorar en nuestras conversaciones con la IA y potenciar nuestras capacidades sería tener conciencia de máquina. Nunca olvides de que hablas con un algoritmo estadístico. Porque, fíjate, hay un efecto que se llama el efecto ELISA, que está demostrado también a través de un estudio científico, ya algo más antiguo, pero está demostrado que cuando conversamos con un chatbot conversacional, a partir de los 10-12 minutos perdemos la perspectiva que detrás hay una máquina. Y si perdemos esa perspectiva y empezamos a pensar que lo que hay detrás de esa conversación es una persona, empezamos a fiarnos más de ella. Por lo tanto, en nuestras conversaciones, en nuestro uso de la inteligencia artificial, nunca perdamos la conciencia que detrás hay una máquina. Mira, te cuento un ejemplo personal para que lo puedas poner en práctica desde ya. Y es que en mis trabajos yo uso la inteligencia artificial de forma diaria y varias horas al día. Pero nunca le pido a una IA que me dé una solución al problema. No, lo que le pido es, oye, genérame 10 alternativas de solución desde varios puntos de vista y perspectivas que no he tenido en cuenta y dame una ponderación para cada una de esas ideas en base a criterios como la urgencia, la factibilidad o el impacto en negocio. Esto es otra forma distinta de utilizar. Esto es colaboración activa. Estoy creando algo junto con una herramienta, pero no estoy aceptando la única solución que ella me dé.
Vamos al bloque 5, una herramienta de autodiagnóstico para saber si estás acumulando deuda cognitiva. Y es un test rápido de 3 preguntas donde vamos a tener una luz roja o una luz verde. La primera pregunta sería: ¿puedes explicar tu última decisión importante sin decir «me lo dijo la IA»? Si no puedes, no solamente has delegado ejecución, sino que también has delegado criterio. Luz roja. Segunda pregunta: ¿cuándo fue la última vez que discrepaste con lo que te dijo la inteligencia artificial? Si no lo recuerdas, luz roja. Y tercera pregunta: en tu última conversación con la IA, ¿fuiste consciente en algún momento de lo que hay detrás de ese chatbot es un algoritmo estadístico? Si la respuesta es un no, luz roja. Y si de estas 3 preguntas has tenido más de una luz roja, estás acumulando deuda cognitiva. ¿Cuál es el reto al cual nos enfrentamos? Al reto al que nos enfrentamos en nuestra generación con la inteligencia artificial es aprender a pensar con cosas que piensan. Yo he desarrollado métodos concretos para pasar de la delegación pasiva a la colaboración activa. Y si te interesa profundizar en ello, oye, pues te animo a conocer ICAO, que es el Instituto de Cognición Aumentada, donde enseñamos métodos, técnicas y herramientas para potenciar tus capacidades cognitivas, como el pensamiento crítico, la resolución de problemas complejos o la creatividad, por ejemplo. Así que te hago una última pregunta. ¿En qué tarea concreta sientes que estás delegando demasiado en la IA? Dímelo en comentarios. Los leo todos. Seguimos.